Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Una pregunta que está surgiendo mucho estos días en el debate es: ¿la economía está parada? ¿La economía se está enfriando? ¿Qué le está pasando a la situación productiva, al consumo en nuestro país? Para conversar este tema, aclarar una serie de dudas y ver posibles respuestas de política, nos acompaña esta tarde Marcel Ramírez. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y economista, por supuesto. Marcel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Mi primera pregunta sería: ¿es verdad que, en particular, en este en el primer trimestre del año ha habido un enfriamiento económico respecto del 2018? Justamente los primeros meses de este año, como también el Banco Central y el MEF lo admiten, se ha detenido el crecimiento. El nivel de comparación respecto del año pasado, también se señala, fue estadísticamente muy bueno. Por lo tanto, el crecimiento del mes de abril, por ejemplo, fue 0,2%. Que es prácticamente nulo. Claro, para el mes de abril fue básicamente nulo. Ahora, de ahí a pensar en un enfriamiento, creo que hay alertas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Todavía no tanto alarmarnos, pero sí hay puntos de alerta que esta estadística ya nos va señalando. Porque claro, la preocupación es que más de lo que ha pasado en el primer trimestre es lo que se viene. ¿Hay razones para preocuparse entonces para lo que resta el año? Mira, si vamos a las cifras, el MEF tenía una proyección de crecimiento del PBI de 4,2% para este año. Ajá. Los expertos, quienes evalúan un poco las tendencias, marcaban ya 3,5, 3,7. El MEF hace pocos días ya admitió que va a evaluar hacia la baja la proyección del 4,2, probablemente entre 3,5 y 3,7. Lo que el MEF señala es el crecimiento, digamos, del PBI potencial. Entonces, ya lo que se venía proyectando el año pasado ya se ha recortado al 4,2 y aún sobre eso se va a recortar un poco más. Así que la desaceleración, digamos, está presente. ¿Y qué explica esta revisión a la baja? ¿Es un tema de reducción en la inversión privada? ¿Es un tema de reducción en la inversión pública? ¿Gasto corriente en el Estado? ¿Consumo privado? ¿Cuáles son los principales elementos que explican esto? Sí, de todos esos componentes de nuestro famoso PBI, tenemos algunas situaciones que son las que están generando esa caída. Primero, el cobre, que nos ayuda cuando sube el precio, está justo ahora en niveles por debajo de los que se consideraron para la proyección de crecimiento del PBI. Y esto se explica por demanda mundial, es básicamente un sector exógeno. Exactamente, nosotros dependemos, el 27% de lo que exportamos es cobre. Y que va principalmente a China. Que va a China, y China está en un conflicto, digamos, comercial con Estados Unidos, así que se prevé un crecimiento más lento de China. Por lo tanto, nos afecta. Ahora, se calculó un crecimiento en base a $3 el precio del cobre y ahora está en 2,82. Entonces ya solamente ese efecto ya implica un ajuste a la baja. Otro efecto ha sido la menor inversión pública. Aun cuando el consumo privado sigue siendo un poco el que está impulsando algo del crecimiento, la inversión pública se ha detenido. Ahora esperamos que el segundo trimestre y probablemente la segunda mitad del año se recupere, pero ya como que su desaceleración de los primeros meses del año ya están dejando una marca sensible, ¿no? En la posibilidad de crecimiento de este año. Y en términos de inversión pública, que has señalado que es uno de los factores que explica esta desaceleración, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay proyectos de infraestructura que estén trabados? ¿Cómo explicamos esta caída en la inversión del Estado? Tenemos dos fenómenos. Algunos proyectos grandes que se han detenido y otro que es la ejecución de los nuevos gobiernos regionales y fundamentalmente locales, que se ha desacelerado. Nosotros esperábamos una caída por el cambio, al no haber reelección, un cambio en el aprendizaje de las autoridades, y eso se ha manifestado a nivel local y regional incluso. Entonces, esa es una de las principales razones. Tenemos también proyectos mineros que no se han podido todavía concretar o impulsar, y eso es una de las principales preocupaciones que en la segunda mitad del año el gobierno tiene que estar poniendo ojos, ¿no? Es un tema importante el que mencionas respecto del cambio en las autoridades subnacionales, ¿no? Porque en todo cambio de gestión siempre pues los primeros meses es de reacomodarse, y hay en muchos casos autoridades que cambian las políticas, y esto implica un atraso, digamos. Pero en el nivel nacional esto no tendría que haber sucedido. Hemos observado alguna desaceleración en la inversión, por ejemplo, del sector transporte y sector educación, ¿no? Es algo que el gobierno ahora tiene que revertir, no debería haberse observado, ¿no? Pero tiene que revertirlo en los próximos meses.
Ahora, también hay quienes manifiestan que las políticas donde el gobierno sí tiene una manifiesta y clara prioridad, como son la reforma política y la reforma de justicia, introducen también un cierto ruido que puede afectar el crecimiento económico. ¿Qué hay de cierto en esto? Antes se hablaba de una especie de no vinculación o cuerdas separadas del ambiente político con el económico. Lo que se está observando ahora, y las últimas estadísticas un poco de previsión del sector privado están mostrando, es que ahora sí ya hay un mayor ruido del conflicto, de la tensión política sobre el escenario de la decisión económica. Entonces, hay incluso estadísticas sobre sectores que tienen capacidad instalada ociosa, pero que todavía están evaluando el impulsar un poco más su inversión. Entonces, ya en este momento sí se está observando estas tensiones respecto de cerrar o no el Congreso, ya podrían haber estado generando alguna desaceleración del ánimo de inversión, ¿no? En realidad lo que se espera es que se tomen decisiones rápidas y que cualquier situación de la reforma política pues se acometa rápidamente, ¿no? Y se pueda pasar ya a otros temas. Pero también se podría argumentar que si el resultado de estas reformas es un Estado con una menor incidencia de corrupción, instituciones más sólidas, esto uno esperaría que en el mediano y largo plazo más bien favorezca el crecimiento económico. Estamos en el ranking internacional, obviamente muy débiles en el tema institucional, y cualquier reforma institucional siempre va a ser importante en el mediano y largo plazo, como tú lo mencionas, ¿no? Obviamente van a haber costos en el corto plazo, pero que ya con otras medidas más contracíclicas podrían pues compensarse. El problema es que justamente las medidas de mayor inversión pública, ¿no? Son las que están generando también no necesariamente ese impulso contracíclico que uno esperaba, ¿no? Correcto. En términos de políticas públicas que podrían dinamizar algunos sectores, ¿cuáles consideras tú que deberían ser las de mayor prioridad para el gobierno? Se señala mucho, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, que aparentemente está dejado de lado por ahora. La reforma laboral es un tema que debiera entenderse dentro del ámbito de una política de mejora de la competitividad y productividad. Finalmente, el mercado laboral el diseño, digamos, del marco laboral debe responder un poco a qué tan productivos somos, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos un alto nivel de informalidad laboral, explicado fundamentalmente por la baja productividad que tiene justamente el recurso mano de obra. Entonces, sí es una reforma importante. La preocupación que tenemos es si en este momento el Congreso y el Ejecutivo están en los términos adecuados como para hacer una evaluación adecuada del tema laboral. Hemos tenido ya varios esfuerzos, un poco aislados, de tratar de reformar el ámbito laboral y que no han sido exitosos, ¿no? Entonces, sí es importante, sí debería apuntar a dinamizar el tema de mediano plazo de mejora de la productividad. Y apuntaríamos a que junto con otras reformas como incluso la tributaria deberían al menos dejarse un primer nivel de avance, porque ya estamos a solamente 2 años de final de este gobierno. Lo que llama la atención es, digamos, la resistencia que hay a una reforma, a un cambio laboral, cuando en realidad quienes se acogen al régimen laboral es una parte minoritaria de la población económicamente activa, ¿no? Sí, estaba pensando, mira, hay una gran interrogante respecto a este tema y que aplica a muchas situaciones de políticas. ¿Es una situación de política, de diseño de la política pública o de la gestión? Claro, cuando nosotros tomamos la foto del mercado laboral de acuerdo a las normas vigentes, tenemos 72-73% de empleo informal. Pero la pregunta es, ¿hay que combatir esa informalidad porque obviamente es extremadamente alta? ¿O hay que cuestionar si el diseño está induciendo a que exista esa informalidad? Entonces, normalmente vamos por el lado de combatirla porque obviamente... Como por fiscalización. Exactamente, porque es informal, es decir, es incorrecta, no está cumpliendo las normas. Pero yo creo que este es el momento, y esperamos que la propuesta que haga el MEF respecto del plan de productividad y competitividad se oriente más a encontrar cuáles son las causas de esa baja productividad que seguramente están impulsando que exista esa elevada informalidad. Un estudio del Banco Mundial hace muy poco señalaba que la informalidad era causa y consecuencia. Es decir, que no es tan fácil como decir voy a combatirla, sino deben haber otros factores que están generando que persista. Incluso una informalidad que en el empleo encontramos también en el sector público. Entonces, debe haber algo más, que no solamente es combate
o fiscalización. Claro. Porque es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado tienes barreras para ser formal, que a veces son muy caras, pero de otro lado la productividad es tan baja que no te permite alcanzar esas barreras, ¿no? Entonces la duda es o bajas las barreras o incrementas la productividad, ¿no? Cuando discutimos remuneración mínima vital, el Consejo Nacional del Trabajo define dos factores: crecimiento de los precios, crecimiento de la productividad. Claro, porque ¿cómo podría exigirle a una empresa que asuma un mayor gasto per cápita de empleo formal si no tiene la capacidad para generar por productividad ese mayor margen? Entonces, sí, obviamente está como que cómo se empieza. Yo tengo una visión muy particular al respecto. Nosotros normalmente diseñamos normas y esperamos que el sector privado las cumpla. ¿No es cierto? Es básicamente eso. Pero yo creo que en este tema hay que buscar una especie de pacto por la productividad en que poco a poco, de repente algunas empresas, en acuerdos con el Estado y los trabajadores, puedan ir poniendo en práctica algunos modelos distintos, digamos, en los que a cambio de mejoras de productividad puedan reflejarse también mejoras de empleo y de ingresos, porque también el nivel de ingresos sigue siendo reducido en nuestro país, en promedio. Correcto. Y de los factores que podrían explicar la baja productividad en Perú, ¿qué hay detrás de baja productividad? De esa baja productividad, ¿es un tema de un inadecuado acervo de capital? ¿Hay un tema de capacitación? ¿Hay temas de tecnología? Digamos, ¿dónde está la gran brecha? Hace muy poco un estudio en la Universidad del Pacífico determinó que había una retribución al estudio universitario muy bajo. Los retornos a la educación El retorno son a la bajos. educación se está volviendo cada vez más bajo en los últimos 10 años. Eso significa entonces que el empleo formal, el trabajador en promedio que sale al mercado, en ocasiones podría tener incluso rendimientos negativos. Esto obviamente tiene que ver mucho con la calidad de la educación y con la labor, por ejemplo, que observamos de parte de SUNEDU, claro, que obviamente tiene que seguir consolidándose para que en el mediano plazo eso se revierta. Tenemos también un bajo nivel de capital por trabajador, ¿no? Nuestra mano de obra de repente todavía no se ha enfrentado a mejoras de tecnología, aprovechamiento de tecnología como en otros países ya se está observando, ¿no? La transformación digital, que incluso de repente todavía no se ha profundizado ni siquiera en nuestro sector público, necesita obviamente poder insertarse un poco más también en el empleo privado, ¿no? Correcto. ¿Tú ves que desde el sector público, en particular de este gobierno, de la administración del presidente Vizcarra, en lo que resta de su gobierno, que es poco más de 2 años, pueda haber cambios positivos para dinamizar la economía? ¿Hay razones para ser optimistas? Yo lo único que estoy apreciando es que tratan de darle un impulso mayor a la inversión pública, a ese factor que tienen en sus manos para la famosa política contracíclica. El consumo privado está dejado más al incremento leve del empleo. Me gustaría ver un poco más de acción en los niveles sectoriales a través de las mesas ejecutivas, que se concrete un poco más ahí el destrave para que estas políticas aplicadas a ciertos sectores considerados como ganadores, al menos en el mediano plazo, puedan empezar a mostrar algún tipo de ganancia. Yo creo que debería apuntarse, si no a un esquema de cambio en el aspecto laboral, también al tema tributario, ¿no? Es decir, tenemos un déficit fiscal que tiene que seguir reduciéndose, pero también tenemos necesidad de ingresos. Nuestra presión tributaria es la misma de hace 12 o 13 años atrás. El país, esto obviamente... es impuesto sobre PBI. Exactamente, la recaudación es impuesto sobre PBI. Y eso es muy poco. Es decir, el tamaño de nuestro sector público se ha reducido con los años, entonces, y las demandas están mucho más presentes. Las brechas descentralizadas son muy grandes. Por lo tanto, yo sí creo que algo tiene que hacerse para ir cerrando esa brecha, pero con mayores ingresos de los que llamamos fiscales permanentes, ¿no? Correcto. Pero se suele decir en Perú, muchas veces una crítica es que ya tenemos un Estado suficientemente grande. Es en términos relativos, si nos comparamos con otros países de la región, ¿en Perú el Estado es grande o es chico? Por el tamaño de nuestra presión tributaria es un Estado pequeño. Incluso es el más bajo en presión tributaria de la región. Ah. Sí. Pero fíjate, tenemos una evasión de IGB de 36%. Es decir, el 40% de nuestro IGB no es recaudador. Y en el impuesto de renta es casi 60%. Entonces, obviamente, y dejando de lado lo que son los beneficios tributarios, que es otro ámbito que pesa sobre el PBI alrededor del 1,5%. Entonces, el MEF tiene conocimiento de que hay regímenes tributarios que están distorsionando,
tiene conocimiento de que hay beneficios tributarios que tampoco están funcionando, tal vez no se siente suficientemente seguro para promover cambios cuando estos tienen que pasar por una ley, ¿no es cierto? Finalmente, para terminar, ¿cuál es el rol de las expectativas? Que esto tiene que ver mucho con la inversión privada, sobre todo, ¿no? ¿Percibes tú que en el sector privado hay pesimismo respecto de lo que resta del año y el que viene? ¿O hay confianza, más bien? Una reciente encuesta estaba mostrando que tanto en propensión a invertir como a contratar, era mayor la propensión a no contratar más y no invertir más respecto del aspecto positivo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que comunicarse mejor con el sector empresarial para transmitir señales de mayor tranquilidad. Creo que ha estado pecando de hablar demasiado de que estamos bien económicamente. No se trata de alarmar, pero yo creo que tiene que empezar ahora en julio, a raíz de la presentación, entiendo yo, del plan de productividad y competitividad, a darle un nuevo mensaje al sector empresarial. Marcel, te agradezco mucho. A ti, Joaquín. Gracias por la entrevista. Gracias a ti por venir. Marcel Ramírez, profesor de la Universidad del Pacífico, en particular de la Escuela de Gestión de la Universidad del Pacífico, en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.